En Cooperativa, vivimos el efecto China. Cultura, comercio, turismo, los factores de un intercambio que da frutos. Efecto China, en Cooperativa, con Rafael Pardo. Invita CGTN Español. Ni hao para cada uno de ustedes. Damos inicio a otro capítulo de Efecto China en Cooperativa. Hoy vamos a tener una entrevista, una conversación muy interesante con el ex embajador de Chile en China, Jorge Heine, respecto al lanzamiento de su nuevo libro China en el siglo del dragón. Junto al Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, vamos a hablar sobre gastronomía china en Chile. Te vamos a enseñar, por ejemplo, a cómo detectar la verdadera comida china cuando uno va a un restaurante. Y en nuestras clases de chino mandarín, junto a Cruzando el Pacífico, retomamos la lección de cómo pedir cosas en China. En esta ocasión te enseñamos, por ejemplo, cómo pedir un té o agua caliente. Recuerda, todos los lunes, desde las 21 horas, estaremos compartiendo y con repetición los días domingo a las 9 de la mañana. Varios temas sobre la mesa, comenzamos Efecto China. Los factores de una relación bilateral que da frutos. Efecto China, una invitación de CGTN Español. Ni men hao. Hola a todos, a todas. Telma, ni hao. Ni hao, Rafael. Telma, ya sabemos decir quiero una taza de café. La semana pasada lo vimos en idioma chino mandarín. Pero ¿cómo se dice quiero agua, quiero té? Que sabemos en China se consume mucho. Así es. El consumo de agua caliente, por ejemplo, en China hay mucho consumo de agua porque está relacionado con la medicina tradicional. Se habla de ella como la bebida que cuenta con la capacidad de curar los males. Mis compañeras en China nos decían que ayuda a disolver y procesar la grasa de los alimentos. También es buena para eliminar toxinas y relajar el sistema nervioso. Mira, aprendimos de paso algo más de la cultura china y cómo se dice entonces agua. Agua se dice shui, shui. Y si quiero agua caliente es re shui. Re es caliente. ¿Y té? Té se dice cha, cha. Entonces agua se dice shui. Agua caliente es re shui. Y té se dice cha. ¿Y cómo lo pido, el té? Ahora vamos con lo que ya aprendimos para formular la frase. Vamos a usar el pronombre wo, que significa yo, seguido de yao, que como les dije es querer. Yo quiero té sería entonces wo yao cha. Yo quiero agua sería wo yao shui. Y yo quiero agua caliente sería wo yao re shui. Perfecto, me quedó muy claro también a quienes nos escuchan, por cierto, así es que aprendimos el agua y también a pedir el té. Qué bueno, Rafael. Y otro punto es que podemos agregarle el clasificador que les enseñé, que es pei, para los bebestibles, pero primero es mejor que se aprendan bien estas tres frases. Excelente, y recuerden, con Cruzando el Pacífico conoceremos más sobre el chino mandarín. ¿Dónde? Siempre aquí en Efecto China. Un idioma que no tiene fronteras. Efecto China, en Cooperativa. ¿Qué quiere China? Esa es una de las preguntas que se plantean en el libro China, así, con X-I-N-A, en el siglo del dragón, lo que todos deben saber sobre China, una obra escrita por Jorge Heine, ex embajador chileno en el gigante asiático. El libro trata además de cómo China ha logrado crecer a un promedio de 10% anual durante 30 años consecutivos, con especial énfasis en el gobierno del presidente Xi Jinping y lo que significa para el mundo. Vamos a conocer más sobre este libro. Estamos precisamente con el autor Jorge Heine, como decíamos, ex embajador de Chile en China y actualmente profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido aquí a Efecto China. ¿Qué tal, Rafael? Gusto hablar contigo como siempre. Nosotros también, y también para quienes nos escuchan en nuestra audiencia habitual aquí en Efecto China, que parte, por supuesto, con la primera pregunta respecto al libro y a esta particular escritura, decía yo al inicio, China, con X e I, en el siglo del dragón. ¿De qué trata? ¿Por qué el origen? ¿Y por qué también el título? El título se debe a que muchos señalan que este siglo será el siglo de Asia. Y dentro de eso, obviamente, China juega un gran papel. No será solamente China, también India, los países del sudeste asiático. Pero China está en el mismo corazón de ello. Y esto es algo que a mucha gente le llama la atención. ¿Por qué?
porque el siglo XX, muchos señalan, fue el siglo de Estados Unidos. El siglo XIX fue el siglo de Gran Bretaña. Y que súbitamente, en el siglo XXI, no sea un país europeo, no sea un país norteamericano, sino que sea un país asiático el que asuma este papel. A muchos les parece chocante, a muchos les parece extraño. Pero en realidad no debería ser así, porque hasta fines del siglo XVIII, tal vez comienzo del siglo XIX, China era la economía más grande del mundo, representaba casi un 30% del producto mundial. De manera que en alguna medida se podría decir que lo que está ocurriendo con China hoy, lo que está ocurriendo con China en el siglo XXI, es que esta no hace sino recuperar el sitial que alguna vez tuvo en el mundo, hace ya un par de siglos. Ahora, ¿cómo se produce finalmente el denominado milagro chino? ¿Qué factores ayudaron para que el gigante asiático lograra ser una potencia en el desarrollo económico? Sí, ahí hay un tema bien interesante, ¿eh? Y algunas personas piensan de que la razón por la cual China ha llegado a este sitial tan notable en la economía mundial representa un 18% del Producto Mundial. Estados Unidos representa un 23%, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. En términos de paridad de poder adquisitivo, China hoy día es la mayor economía del mundo. En términos de precios nominales, va a serlo, indican todas las proyecciones, a fines de esta década. ¿Cómo se llegó a eso? Entonces, una interpretación es que, bueno, que meramente es el país más poblado y por lo tanto lo lógico es que tenga la economía más grande. La verdad es que las cosas no funcionan así. Hay muchos países muy grandes con mucha población que no les ha ido bien y que tienen mucha pobreza. Yo creo que hay una serie de factores ahí que han jugado un papel muy importante. Yo creo que para tratar de entenderlo es muy importante que nos demos cuenta que en realidad esta China contemporánea, esta China que vemos hoy día, esta China pujante de ciudades como Shanghái, que yo considero que es la primera ciudad del siglo XXII, mayor puerto del mundo, 25 millones de habitantes, unos rascacielos de 100 pisos. ¿Cómo llega China a esto? Yo creo que ahí hay que ponerle fecha, y esa fecha es el año 1978, cuando llega al poder Deng Xiaoping, que es el verdadero arquitecto de la China contemporánea. Y él lo que hace es impulsar lo que se llama el proceso de apertura y reforma, abrir la economía china y dejar que las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda jueguen un papel más significativo en lo que antes era una economía completamente centralizada. Y es a partir de ahí que se inicia ese proceso, en que China crece a un 10% anual durante 30 años consecutivos, algo que ningún economista creía posible para país alguno, no digamos ya de uno como el tamaño de China. Estamos conversando con Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston, ex embajador de Chile en China. ¿Será este entonces también posiblemente el siglo de China? ¿Qué desafíos tiene ahora, digamos, algo que siempre se comenta, ¿cierto? Cuando se logra una meta tan ambiciosa, ¿qué viene después? ¿Cómo consolidarla o qué nuevas metas pueden haber? El que China llegue a ser la mayor economía del mundo en términos nominales, o sea, el valor de su producto en términos absolutos para fines de esta década, no significa que, por ejemplo, China vaya a tener un mayor poderío militar que los Estados Unidos. Estados Unidos continuará siendo la mayor potencia militar del mundo por varias décadas, es el primer punto. Segundo, aún con ese gran tamaño, eso no significa que la calidad de vida y el ingreso de los chinos vaya a ser comparable con el de Estados Unidos. Hoy día el ingreso de Estados Unidos per cápita es de $60,000. El ingreso per cápita en China es alrededor de $10,000, $11,000. De manera que hay todavía una gran diferencia en términos de ingreso, de calidad de vida y de numerosos aspectos. De manera que esto es un proceso y lo que vamos a ver es que en las próximas décadas China va a continuar tratando de mejorar el nivel de vida de su población, de continuar creciendo económicamente y de posicionarse en el mundo. Ahora bien, desde la mirada acá en Sudamérica, por ejemplo, Chile, ¿qué protagonismo puede tener ahí? ¿Qué rol? O preguntado derechamente, ¿cómo podría haberse beneficiado de este desarrollo económico de China? Bueno, yo creo que los beneficios ya se están viendo, no tenemos que especular al respecto. Hoy día China es el mayor socio comercial de Sudamérica. Sudamérica comercia más con China que lo que hace con Estados Unidos o con la Unión Europea. El comercio, por ejemplo, de Brasil con China el año 2020 llegó a los $100,000 millones. El comercio de Chile
con China el año pasado, el año 2021, llegó a los 55.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cantidades muy grandes. Chile exporta 2 veces y media más a China que lo que exporta a Estados Unidos. Para Argentina, para Perú, para Uruguay, China también es su principal mercado. Entonces, nosotros ya estamos viendo los efectos de esta presencia china que se ha dado sobre todo en el siglo XX. Las relaciones comerciales entre China y América Latina en el año 2000 estábamos hablando de 10.000 millones de dólares. Hoy día estamos hablando de 450.000 millones de dólares. Es un aumento de 45 veces en poco más de 20 años. Y ello ha ido acompañado también de mayores flujos financieros y también de una mayor inversión china. De manera que tenemos avances en todos los frentes. Jorge Heine, conversemos sobre lo que está ocurriendo en Taiwán. ¿Cómo se podría explicar al resto de las personas en el resto del mundo, quizás no tan familiarizados con el tema, que no conocen también el aspecto cultural, la historia que viene hacia atrás, lo que allí está ocurriendo? Una muy buena pregunta y obviamente un tema que ha copado los titulares en los últimos días. No es fácil entender lo de Taiwán, precisamente por las razones que tú indicas. Pero yo quisiera señalar lo siguiente. Primero, es importante entender que lo que ha ocurrido en Taiwán en la última semana, en realidad no es una crisis. Es una situación difícil, pero no es una crisis. ¿Por qué? Porque no se han llegado a enfrentar China con Estados Unidos, que es lo que se produciría si se trata verdaderamente de una crisis internacional. Lo que ha ocurrido es muy sencillo. China ha quedado muy descontenta con la visita de la señora Pelosi, que es la tercera mayor autoridad en los Estados Unidos, ella preside la Cámara de Representantes, y con la visita de ella a Taiwán. ¿Por qué? Porque parte del acuerdo que existe entre China y Estados Unidos, acuerdos que se firmaron en los años 70 cuando se normalizaron y restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, era que ella se basaría en la política de una sola China. Solo habría embajada de Estados Unidos en Beijing y no en ninguna otra parte, desde luego no en Taipei, y no habría tampoco visitas de alto nivel entre Estados Unidos y Taiwán. Y eso China entiende que se rompió con la visita de la señora Pelosi. De ahí su reacción, que se tradujo en estos ejercicios militares muy, muy asertivos, muy agresivos, dirían algunos, con 6 áreas de la isla, con más de 130 cazas de la Fuerza Aérea China incursionando en los alrededores de Taiwán, misiles cruzando incluso el propio territorio de Taiwán. Pero es importante entender que son señales que está transmitiendo China y que ello no va a pasar a un ataque, no va a pasar a una invasión de Taiwán, como algunos han especulado. Eso no va a ocurrir. O sea, el propósito de estos ejercicios es transmitir una señal que China está muy descontenta con esta visita de la señora Pelosi. Eso se expresó en estos ejercicios que duraron 3-4 días. Algunos señalan que ellos se van a volver a resumir y reasumir en el futuro para continuar expresando este descontento. Pero mi diagnóstico es que no estamos en vísperas de una invasión de Taiwán, ni mucho menos. Es la conversación aquí en Efecto China en Cooperativa con Jorge Heine, ex embajador de Chile en China y actualmente profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston, respecto al libro China en el siglo del dragón. ¿Qué más nos podemos encontrar para que quienes nos escuchan puedan saber también hacia dónde apunta y toda la revisión que hay en este texto? Yo creo que lo que yo trato de hacer es transmitir al lector qué es lo que ocurre en la China. Yo viví 3 años y medio en China como embajador, he seguido visitando China y me mantengo en contacto, escribo para la prensa china, aparezco en la televisión china, mantengo un contacto muy estrecho con mis colegas de allá. Y lo que yo trato de hacer en el texto es transmitir qué es lo que hace que China haya llegado a la posición que ha llegado. Por ejemplo, una cosa que nosotros escuchamos mucho en Chile es que los chinos serían buenos para copiar tecnología, para copiar productos, pero que no serían muy buenos para inventar nuevos productos.
Bueno, yo descubrí que eso realmente no es así. Eso puede haber sido así 20, 30 años atrás, pero ya no lo es. Y hoy día, en materia de tecnología, China está muy avanzado y muy en la punta. China tiene un presupuesto de investigación y desarrollo que es algo del 2.5% de su producto, que se traduce en algo así como 500 mil millones de dólares, una cantidad muy grande. Y eso los ha llevado a desarrollar mucha tecnología, mucho avance. Ejemplo, y yo tengo un capítulo en el libro que se llama Trenes veloces como el viento, y que se refiere a los trenes bala, los legendarios trenes bala en China, que yo lo usaba mucho, que andan a 350 kilómetros por hora, que son realmente un agrado. En materia de trenes, hoy día, China tiene la tecnología de punta en el mundo. China tiene alrededor de, me parece que son las últimas cifras que yo vi, 35.000 kilómetros de vías férreas para trenes de alta velocidad. Eso es un 60% de todas las vías férreas de alta velocidad que hay en el mundo. El país que le sigue, que es Japón, tiene 3.000 kilómetros, la 10ª parte. Y eso es una tecnología que desarrolló China por su cuenta, con una enorme inversión y con un gran esfuerzo. Y yo creo que lo encuentro emblemático del desarrollo y los avances que han tenido. Le agradecemos a Jorge Heine por esta conversación aquí en Radio Cooperativa, en Efecto China, como decíamos, ex embajador de nuestro país en China y además profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston. Muchas gracias, Rafael. Un gusto conversar contigo como siempre. Que esté muy bien. Gracias. Entrevistas y análisis para una relación bilateral de casi 50 años. Efecto China, en Cooperativa. Sepamos sobre la primera y única librería de China en español. El proyecto 1000 Gotas presenta una cadena de librerías en 3 metrópolis con una editorial que publica textos de China en español. El detalle lo conocemos en la nota de Mariano Reyes. El proyecto 1000 Gotas tiene 3 partes, una cadena de librerías con sucursales en Pekín, Shanghái y Chongqing, una editorial que publica libros de China en español y una agencia literaria que vende derechos de autores chinos para el mercado hispanoamericano y también viceversa. Su principal socio es Guillermo Bravo, argentino que lleva más de 10 años viviendo en el gigante asiático y aunque se define como librero, ya es todo un empresario en Beijing. Guillermo nos cuenta que su principal motivación para instalarse con este negocio es su amor por los libros. Antes de inaugurar con su primera librería en el Instituto Cervantes de Pekín, se dio cuenta que en China había una necesidad de libros en español y de disponer de un espacio de comunicación que utilizara el idioma. Lo pensó y se decidió. Y si bien tuvo que cerrar su librería durante la pandemia, el mes pasado reabrió en su nuevo local en pleno centro de Beijing. Su catálogo se compone de clásicos de la literatura en español con algunos autores de editoriales independientes latinoamericanas. Igualmente hay una sección de libros de literatura china y libros sobre China que tienen muy buena venta entre los hispanohablantes. Sobre los autores latinoamericanos más vendidos en 1000 Gotas, Guillermo nos cuenta. El primer escritor latinoamericano y extranjero en general más vendido es García Márquez. ¿Pero por qué? No sé, hay un gusto muy fuerte por García Márquez. Después, el segundo autor que más se vende es Borges, dentro del mundo literario, digamos. Y luego el Quijote se vende mucho. El espacio de Pekín también cuenta con literatura chilena y entre los autores más vendidos se encuentra Nicanor Parra, quien además fue traducido al mandarín. Bolaño desde ya el primero, después Nicanor Parra, que se tradujo y entonces se vendió más también en español. Y por último, libros infantiles de muchísimos tipos. Sobre la agencia literaria, Guillermo nos cuenta que se dedica a promover autores de lengua española en China y autores chinos en Latinoamérica y España. 1000 Gotas es además un espacio para presentaciones de autores chinos e hispanoamericanos. Para más detalles, visitar 1000gotas.com y conectarse directamente con ellos. La cultura y un idioma universal. Medimos el efecto China en Cooperativa. Continuamos aquí en Efecto China y ya estamos con Carolina Bravo, encargada de Cultura del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, esta vez para hablar de gastronomía china en Chile. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Bien, Rafael, feliz de estar acá de nuevo con ustedes. ¿Qué nos puedes contar de esta gastronomía china, pero en nuestro país?
Mira, la gastronomía china yo creo que es una de las áreas de cultura de este país que está más arraigada en nuestro país, porque en general el primer acercamiento que tenemos los chilenos con la cultura china es su comida. De hecho, yo me atrevería a decir que en cada barrio o cada sector tiene un restaurante chino. El tema es que lo que nosotros conocemos como comida china en Chile no corresponde necesariamente a lo que los chinos comen en su país, porque en general la que tenemos acá es más comida específicamente de Cantón y la que además se ha chilenizado. ¿Y cómo se puede conocer, por decirlo de alguna manera, la comida china real? Mira, a través del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás hemos realizado varias actividades online por la pandemia en relación a la gastronomía china. Hemos hecho varios ciclos que incluyen distintas preparaciones. Por ejemplo, hemos aprendido a hacer comida de distintas procedencias, como la misma Cantón o Sichuan, por ejemplo, que se caracteriza por su comida picante, así como también comida vegana en base a tofu, costillar de cerdo y también comidas tradicionales para festividades, por ejemplo. Vamos a ese punto, ¿cómo son las comidas especiales para las festividades? Existen comidas características que se preparan y comen específicamente para celebrar alguna de las festividades más importantes de la comunidad china. Por ejemplo, para el Año Nuevo chino se comen los yaozi, también conocidos como los ravioles chinos, que son unas empanaditas chinas como las gyozas, que son más conocidas acá. En la fiesta del bote de dragón se comen los zongzi, que es un arroz glutinoso relleno envuelto en una hoja de carrizo, que es como si fuera un tamal o una humita chilena. O en la fiesta del medio otoño, que vamos a celebrar pronto, se comen los yueping o pasteles de luna, que son pasteles de masa redondo que están rellenos con diferentes ingredientes como flor de loto, huevo de pato, frutos secos, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Y hay alguna actividad a propósito programada para este tipo de festividades y la que se acerca? Sí, mira, de hecho tenemos un curso de gastronomía china durante todos los martes de septiembre que lo vamos a realizar en la sede Santo Tomás de Uno Norte, en Viña del Mar. Y ahí vamos a aprender a cocinar yaozi en salsa picante de maní, vamos a aprender a cocinar tallarines de arroz salteado con vacuno de estilo Hong Kong, tofu salteado con pak choi y shiitake, tang yuan, que son unas bolitas de harina de arroz rellena de frutos secos en almíbar y que se comen tradicionalmente para el Festival de los Faroles, que es otra de las festividades más importantes para China. Este curso va a estar dictado por Chileón Chau, que es el dueño del restaurante Mr. Chau en Viña del Mar, y el precio es de 58.000 pesos, que incluye todo material, ingredientes, todo. Así es que desde ya dejamos invitados a todos los que se interesen por aprender a cocinar comida china tradicional a no perderse esta oportunidad y inscribirse a partir de hoy lunes. Así es que pueden escribirnos al mail confucio@santotomás.cl. Perfecto, confucio@santotomás.cl. Entonces, si te interesa participar de esta actividad programada para aprender de gastronomía china. ¿Y dónde se puede comer comida china de verdad en estos momentos en el país? Hay lugares, mira, si bien cada vez se están abriendo más, en Chile hasta hace un par de años atrás eran muy pocos los restaurantes que vendían comida china, por decirlo así. Incluso hay restaurantes que venden comida cantonesa al público y que la comida china real solamente se la venden a los chinos. En Santiago, mira, hay algunos restaurantes que se caracterizan por tener comida más para chinos, que son, por ejemplo, Violeta de Persia, que está en la comuna de Las Condes, el Food Lake, que está en Recoleta, el Chayo Yuan, que está en Estación Central, el Shu Chiang, que es como comida más picante, como los tradicionales hot pot, que está cerca del Metro Unión Latinoamericana, o el Sushi Lu, que vende más comida que se encuentra en las calles de China, como los pinchos asados y ese tipo de cosas, que queda en Francisco Bilbao, en Providencia. Y ahora, en Viña del Mar también tenemos el mismo restaurante Mr. Chau, que es de nuestro profesor que va a dictar el curso, que queda en 9 Norte. También tenemos el Pao San, que tiene una sucursal en la calle Quinta y otra en la calle 1 Norte. Y ese tiene bastante variedad, incluso es apto para veganos. Y por último también tenemos la Perla del Mar, que está al frente de la Plaza Viña, al lado del Teatro Municipales. Así que opciones hay. Buenos datos que nos entrega Carolina Bravo, encargada de Cultura del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Gracias, Carolina. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Entrevistas y análisis para una relación bilateral de casi 50 años. Efecto China, en Cooperativa. Llegamos al final de Efecto China en Cooperativa. Hoy tuvimos una conversación muy interesante con el ex embajador de Chile en China, Jorge Heine, respecto a su nuevo libro y también el análisis de la coyuntura actual del gigante asiático. También, con Cruzando al Pacífico, aprendimos cómo pedir una taza de té o agua caliente en chino mandarín, una lección fundamental si pretendes viajar de manera protocolar al gigante asiático. Con el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás hablamos sobre la gastronomía china en Chile y cómo detectar que la comida de un restaurante sea efectivamente la comida que se sirve en China. Recuerda, los días lunes, capítulo de estreno a las 21 horas y repetición cada domingo a las 9 de la mañana. Hasta la próxima semana. Sei Ye. Adiós.
Fue Efecto China en Cooperativa, con los factores de un intercambio que da frutos. Una invitación de CGTN Español. Cooperativa, todas las noticias, todos los idiomas, todos los días.